Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial para nosotros y nos da gusto que estén con nosotros. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Hoy celebramos lo que se llama en hebreo la fiesta de Shavuot, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las gavillas, la fiesta de las semanas. Hoy la celebramos en la iglesia con un tremendo gozo en nuestro corazón y con un tremendo sentimiento de responsabilidad hacia nuestro Dios, porque necesitamos que Él cumpla su promesa en nuestras vidas, que dijo que derramaría su Espíritu Santo sobre nosotros. Y en el día de Pentecostés esa promesa se empezó a cumplir y hasta nuestros días esa promesa se está cumpliendo. Con esa expectativa hemos venido a la iglesia para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Únase con nosotros, que el Espíritu Santo del Señor vendrá sobre su vida para salvación, para vida eterna, para reconciliación con Dios y para que usted pueda caminar rectamente delante de Dios y goce del privilegio de ser un hijo de Dios. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estar hablando de lo que sucedió en la fiesta de Shavuot. Ya para el tiempo de Jesús, cuando se escribió la Biblia, la escribieron en griego. Entonces el sentido cambió completamente. En griego, la fiesta de Shavuot se convirtió en Pentecostés. No perdió su efectividad, no perdió su propósito. Ahí estaba, el nombre cambió, porque Pentecostés quiere decir 50. Y ellos hablan acerca de los 50 días de la muerte y resurrección de Cristo a la fiesta del Shavuot, 50 días. No se encuentra en el hebreo 50, solo se llama la fiesta de las semanas, ¿ok? La fiesta de Shavuot, la fiesta de las gavillas, la fiesta de la cosecha del trigo. El trigo ellos llevaban para el sacerdote, no podían comer trigo hasta después del Pentecostés. Cuando llegaba el día de Pentecostés, entonces ellos comían la comida que comía el rey, porque a los reyes se les llevaba trigo. ¿Cuántos saben que hay una escasez de trigo en estos momentos? La guerra en Ucrania ha dejado al mundo europeo sin pan, sin palabras, puede decir. No tienen pan, el trigo está en manos de los rusos y ellos están tomando ventaja sobre esto. Bueno, esa es otra historia, no nos interesa. Pero hermanos, el propósito de la fiesta que es celebrada, Pablo dijo, yo necesito estar en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué lo llevaba a esa fiesta? Bueno, son una de las 3 fiestas más importantes en la vida del pueblo hebreo, hoy en la vida del pueblo judío: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. En estos días, toda persona que vive en Israel tenía que ir al templo. Y en la vida de los judíos, después que fueron desterrados, estaban lejos, hermanos, pero allá se venían tempranito para la fiesta de la Pascua y se quedaban ahí. No podían ir de Israel a Turquía en una semana. Así es que ellos se quedaban en la fiesta de la Pascua y se esperaban hasta el día de Pentecostés. Todos los días ellos hacían sus oraciones acerca de el gomer. Era una medida de trigo que ellos llevaban al templo para el sacerdote. Yo leía en los análisis de los judíos y decía, este acto lo hacemos nosotros porque reconocemos que faltamos a Dios y por medio de esto nos recuerda nuestra ofrenda a Dios y acercarnos al Señor. En las raíces hebreas, los hermanos ahora todos los días, durante 50 días, están llevando a cabo la cuenta del Omer, y ellos por medio de esto están preparando sus vidas para la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, que debiera de ser una fiesta
de estruendo, una fiesta de fuego, una fiesta sobrenatural. Ha venido a ser solamente un legalismo muchas veces, ha venido a ser solamente un recordatorio, pero no ha venido a ser una realidad como se llevó a cabo en el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió en estos días? Bueno, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor Jesús les habla y les dice que ellos iban a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder, hermanos, que Dios quería depositar, no en uno solo, sino en todo el pueblo. Para eso los llevó al monte Sinaí, para hacerlos sus sacerdotes, para hacerlos sus ministros, para hablar con ellos, para que ellos tuvieran poder y vencieran a sus enemigos. Pero ¿qué pasó? Un solo hombre, hermanos, un solo hombre recibió ese poder en el monte del Sinaí. Y ese hombre se llama Moisés. Moisés, hermanos, recibe la presencia del Señor. Moisés expresa sus sentimientos a Dios. Moisés se hace una entrega completa a Dios. Dios lo llama y le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y muchas veces nosotros no entendemos ese principio cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, que cuando venimos aquí, el Señor nos está diciendo: quita tu actitud, quita tu soberbia, quita tu altivez, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar en el que has venido es un lugar santo. Eso es lo que le dijo Jehová a Moisés. Moisés, hermanos, toma en consideración eso, y en ese momento, hermanos, él recibe el poder de Dios en su vida. Él recibe el poder de Dios en su vida, de manera que dice: tú vas a ir a sacar a mi pueblo y tú lo vas a liberar, yo te voy a mandar con Faraón. Y él tenía cuentas con Faraón, había matado hacía 40 años a alguien, y él tenía miedo para ir allá. Pero el Señor le dice: ¿cómo me voy a presentar a Faraón? ¿Qué van a decir? Y el Señor dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tira la vara. Realmente Moisés no tenía nada más que una vara, pero el Señor dice: eso que tienes yo lo voy a usar, tira la vara. Él tira la vara y se hace una serpiente y él se espanta. Dice: tómala de la cola, la vuelve a tomar y se vuelve a hacer vara. Dice: con eso vas a ir ahí y te vas a presentar. Nadie jamás ha hecho eso delante de Faraón. Hermanos, cuando Moisés va a Egipto, se presenta ante Faraón y hace eso, el diablo quiere imitar, porque el diablo es un imitador acérrimo de nuestro Dios y quiere imitar con sus hechicerías y sus brujerías lo mismo que Moisés hacía. Y el Faraón no le creyó. Dijo: ¿no me crees? Pues va a venir una plaga de piojos. Y hermanos, viene una plaga de piojos. Moisés, hermanos, por medio de Dios le ordenaba y él desataba las plagas sobre Egipto. Los egipcios, hermanos, estaban tan molestos con él. Ellos hicieron polvo y también sacaron piojos, hicieron algunas cosas y también lo hicieron, lo lograron. Pero cuando ya vinieron las cosas más fuertes, Faraón llamaba a Moisés y decía: por favor, quita las ranas que son bien molestas. Y dice: ¿cuándo quieres que te las quite? Mañana. Ok, mañana te las quito. Y con esa autoridad, ese poder, Moisés ejerció su ministerio durante 40 años, hermanos. Durante 40 años él ejerció su poder. Miren ustedes, hermanos, Pentecostés, hermanos, es el día en que Dios quería entregar su poder a su pueblo. ¿Saben que en estos momentos Israel está en prácticas de guerra porque va a tener guerra? ¿Saben que Israel, hermanos, tiene, como dicen en mi país, apantallado a todo el mundo? ¿Saben ustedes que la gente le tiene miedo a Israel? Todas las naciones, hay muchas naciones enemigas, y ya hablan y dicen y ya hacen para allá, para acá, y siempre que habla alguna nación, yo le digo: pues no te quedes con las ganas, haz el intento. Pero tienen miedo, hermanos. Dios ha puesto ese miedo. Y ¿saben qué, hermanos? Me sorprende esto, porque
Nosotros somos el pueblo. Ellos se han alejado de la voluntad de Dios. Pero aún así, hermanos, Dios sigue estando con ellos y sus promesas siguen estando con ellos. De manera que dice que las naciones te temerán, te tendrán miedo. ¿Se imaginan? Cada miembro, cada persona del pueblo de Dios con ese poder de Dios en sus vidas. ¿Qué no pasaría? El enemigo huiría, hermanos, de nuestro territorio. Pero el pueblo se descuidó. El pueblo no quiso oír la voz de Dios y le dijo a Moisés: Moisés, habla con Dios, que no hable con nosotros, porque no querían obedecer a Dios. Cuando el Señor en el monte Sinaí les da sus 10 mandamientos y ahí le iba a dar toda la Torá a ellos dijeron: para, ya no basta con esto, son muchos mandamientos, ya no queremos oír. Y ellos perdieron la oportunidad de poseer el poder de Dios en sus vidas. Cuando Jesús, hermanos, está listo para irse al cielo, sus discípulos se acercan a Él y le dicen: Señor, dinos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque, hermanos, la restauración de Israel es importante. Dios vino a buscar a las ovejas perdidas y Él va a restaurar la nación de Israel en Israel. No solo los judíos, ¿ok? No solo los judíos, no solo los de Benjamín, no solo los levitas. No, ahí estarán las 12 tribus de Israel en Israel. Entonces los discípulos pensaron que Jesús era el rey y ese es el trabajo del Mesías, es establecer el reino. Y ellos dijeron: si este es el Mesías, pues tiene que haber ya el reino de Israel, se tiene que restablecer y vamos a estar todos otra vez, las 12 tribus juntas. Pero como ellos no quisieron aceptar el mensaje de Jesús, el Señor prolongó hasta este día el establecer su reino. Pero los judíos, los apóstoles, tenían ese sentir que Dios iba a establecer su reino con ellos. Pero el Señor le dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos, porque para eso es el poder, hermanos. ¿No se les hace a usted triste, hermanos, cuando llega a una iglesia y no existe ese poder? Las oraciones monótonas, los cánticos monótonos, sin sentido, sin sentir, no hay sentimiento, no hay acción, no hay movimiento del Espíritu Santo, porque no tienen el poder de Dios. ¿Han visto personas llenas del poder de Dios? Bueno, hermanos, las personas llenas del poder de Dios, por una bendición Dios ha concedido que dentro de su iglesia, por medio del poder de su Espíritu Santo, le diera dones para que se pudiera mover la iglesia. Qué triste cuando la iglesia no es consagrada a Dios y los dones son depositados en ellos, como la iglesia de Corintios, que gozaba de todos los dones espirituales. Sus miembros no eran muy consagrados, pero Dios cumplía su promesa a través de ellos. La ostentación de querer ser parte o hacer show del poder de Dios es pecado delante de Dios. No porque el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a ostentar. No, yo tengo el poder del Espíritu Santo, que vengan los demonios, no me hacen nada, amén. ¿Saben ustedes, hermanos, que se necesita siempre la humildad? Dice la Biblia que Moisés era uno de los hombres más humildes. Yo me pongo a pensar, hermanos, en Moisés. No le llego ni a la planta del pie con la soberbia que yo heredé de mis padres. Pero Moisés, hermanos, el hombre más humilde de la tierra, cuando tiene ese poder, se enaltece, se ensoberbece y va y hace show de su poder y le dice al pueblo: pueblo necio, quieren que le saque agua de esta roca, y agarra la vara y golpea la roca, hermanos. Y comete el gran pecado de desobediencia, de altivez, de soberbia delante de los ojos del Señor. Y el Señor le dice: ay, Moisés, qué terrible cosa has hecho. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Hermanos, cuando hacemos ostentación del poder de Dios en nuestra vida y nos creemos los santos y los grandes, puede ser que no veamos la tierra prometida.
tenemos que mantener esa humildad. Yo peleo contra la soberbia, yo peleo contra la altivez, porque en mi ADN hay un ADN de altivez, de soberbia, increíble. Yo peleo con eso. Y aunque no parece, hermanos, eso nos hace a nosotros estar conscientes de nosotros, porque en cualquier momento el Señor dice, ¿sabes qué? No vas a poder entrar a la tierra prometida. Y Moisés se arrepintió y le pedía perdón a Dios. Señor, perdona. No, ya no me hables del asunto. Tú no vas a entrar porque no me glorificaste, porque te ensoberbeciste, te pusiste altivo, te pusiste orgulloso, no vas a entrar. Hermanos, cuando el Señor les da esta promesa a sus discípulos, pongan atención a esto. Jesús, hermanos, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los abatidos de corazón. Me ha dado buenas nuevas para los quebrantados, para los afligidos, para predicarles a los enlutados, para que les venga óleos de gozo y de alegría a las gentes. El Espíritu de Dios es sobre mí. He sido ungido con aceite fresco. Y empieza su ministerio. Y su primer milagro lo hace en Canaán de Galilea, convirtiendo las vasijas de agua en vino, hermanos. ¡Qué increíble milagro! Ese milagro en el Evangelio en Indonesia hace 50 años se realizó una vez más, ¿saben? En el libro Como un viento recio, ahí lo cuenta, si ustedes se acuerdan de ese libro. Pero hermanos, Jesús empieza su ministerio haciendo muchos poderosos milagros, de manera que la gente se quedaba atónito, diciendo, wow, bendito sea el Señor, gloria a Dios. No le daban gloria a Jesús, pero sí le daban gloria a Dios, porque sabían que de Dios depende todos los milagros. Qué malo cuando nosotros creemos que por nosotros se realizan las cosas, qué peligroso. Yo todavía recuerdo en un pueblo que se llamaba Misantla, Veracruz, existía un miembro de la iglesia, no pastor, un miembro de la iglesia con ese poder sanador, hermanos, que era increíble. Cuando ese hermano oraba por los enfermos, se sanaban inmediatamente, hermanos, como operaba el milagro de sanidad y de milagros en su vida. Los dones se operaban increíblemente. Y hermanos, era un fervor en aquellas regiones de esos pueblos de Misantla, Veracruz y algunos otros pueblos de la sierra. Bajaba la gente para ir con el hermano. Hermano, por favor, ora por mí. ¿Saben qué pasó con este hermano? Un día se llenó de orgullo. Dice, ay hermano, dice, ¿cómo me molestan? ¿Saben qué? De aquí en adelante hagan un request, hagan una appointment, hagan una aplicación para que yo los reciba en casa. Se le fue el poder, hermanos. Se le fue el poder en su vida. ¿A cuántos se les ha ido el poder de sus vidas? ¿A cuántos ya no pueden orar como oraban cuando se convirtieron al Señor? Esta mañana me encantó las oraciones de los hermanos. Me encantó las remas, increíbles remas de parte de Dios. Hermanos, Dios le prometió el poder a sus discípulos. Y cuando Jesús anduvo y haciendo milagros, levantando muertos y haciendo cuantas cosas, le dijo, ustedes van a hacer mejores cosas que yo, porque yo voy al Padre. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Y unos días después, Pedro es el día de Pentecostés, cuando viene el poder de Dios en sus vidas. Todos vieron que la promesa de Dios, el pacto de Dios que había hecho en el monte Sinaí, se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés, cuando Él dijo, va a venir el día en que yo haga un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo pondré mis leyes en sus corazones y ellos me van a obedecer. Voluntariamente, no religiosamente, no por la ley, como lo han establecido los fariseos y los saduceos, sí de todo corazón. Y ellos, hermanos, dice que se estaban todos espantados. Venían gente de Turquía, de Siria, venían gente de Asia, muchos judíos que habían venido. Claro, esos judíos hablaban turco, esos judíos hablaban sirio, hablaban de otros idiomas. Pero cuando llegan al templo y el Espíritu Santo es derramado en el templo y aquellos reciben y todos
¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo cae sobre ellos, el fuego de Dios cae sobre ellos, y los mismos acontecimientos que sucedieron en aquel día de Shavuot en el monte Sinaí, que el monte humeaba y ardía como un horno, y las voces se oían y las bocinas, los shofares hacían temblar a la congregación. Se espantaron cuando vieron en esos 120 el poder del Espíritu Santo, y empezaron a hablar las maravillas del Señor en otros idiomas, de manera que los que venían de Turquía les entendían, los que venían de Asia, los chinos, los japoneses y todos aquellos que habían llegado, judíos que sabían ese idioma. ¿Cómo pueden ser estos? ¿Cómo pueden ser estos que de Galilea? ¿Cómo pueden ser estos galileos que hablan nuestro idioma? ¿Quién les enseñó? El Espíritu Santo le estaba dando testimonio ahí. Pedro se levanta, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón en ese día. Se gana 3,000 almas, hermanos, para la gloria y la honra del Señor. Ahora los predicadores predicamos 3,000 sermones y a veces ni la mitad de un alma nos ganamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ese poder en nuestras vidas. El poder de Dios se nos dio para testificar. Me seréis testigos aquí en Judea con los judíos, en Samaria con el pueblo de Israel, y hasta lo último de la tierra, que eso viene siendo Hawái. Muchos no quieren creerlo, pero Hawái es el último de la tierra. Aquí estamos, hermanos, predicando la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, tiene mucho sentido en que nosotros sepamos que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Tiene mucho sentido que nosotros, hermanos, reconozcamos que ese poder es una promesa de parte de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, dice: porque esta es la promesa que yo enviaré. Mi espíritu voy a derramar sobre todos ustedes. Vuestros mancebos, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y esta promesa es para todos, para todo el pueblo de Israel. Pero cuando Jesús viene, la abarca para todo el mundo. Entonces, esta promesa, hermanos, este poder se realiza en la vida de los apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del poder del Espíritu Santo obrando en el pueblo de Dios. La gente miraba el poder, la acción, el carácter de esos discípulos como Jesús. Por eso les dijeron cristianos, porque se parecían mucho a Cristo. Ellos iban predicando la palabra de Dios, pero con poder. ¿Alguna vez ustedes han encontrado un texto cuando Jesús pasaba por las calles y su sombra sanaba a los enfermos? Nunca sanaron a nadie porque pasaba la sombra de Jesús. Pero cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder bendito, dice que pasaba por las calles y los enfermos se sanaban, de manera que traían a los enfermos y los ponían para que, aunque sea la sombra de Pedro, pasara y los enfermos fueran sanos por el poder de Dios que había en Pedro. Denle un aplauso al Señor. El poder de Dios se manifestaba ahí, hermanos. Este poder se extendió a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, de manera que en Samaria había tanto gozo que llegó el evangelista llamado Felipe, les predica el evangelio, les habla del poder de Dios. Y hermanos, dicen: los samaritanos han recibido el evangelio. Mandan a Pedro y a Juan para que vayan a ver ese avivamiento. Va Pedro y Juan y ven, ¡wow! ¡Qué increíble bendición de parte de Dios! Salvos para la gloria del Señor. A ver, vamos a orar por ustedes para que reciban el poder del Espíritu Santo. Y empiezan a orar, ponían sus manos en las personas y ellos recibían el Espíritu Santo de Dios. Eran llenos del poder de Dios, y los discípulos, hermanos, estaban impartiendo el poder del Espíritu Santo a los nuevos miembros de la iglesia del pueblo de Dios que se estaba convirtiendo. ¿No dan gloria a Dios por esto? ¿No sienten envidia por esto? Bueno, Simón el mago sí sintió envidia. Simón era un mago que con sus patrañas se creía alguien grande en Samaria. Simón se le dio envidia y dijo: varones galileos, ¡qué bendición que ustedes hacen! Por favor, miren, les voy a soltar uno de a 100 para que ustedes me den de ese poder, para que cuando yo ore también por ellos reciban el Espíritu Santo. Pedro lo reprende: hijo del diablo, no tienes parte ni suerte en esto. ¿Crees que el don de Dios se compra con dinero?
arrepiéntete de esta tu maldad, que veo que estás en amargura, si quizá Dios te pueda perdonar este pecado. Qué difícil, hermano, qué tremendo es que nosotros podamos entender de ese poder que se manifiesta en nuestras vidas. Ahora no hay poder, hermano, ni siquiera para ir al baño, porque está oscuro y hay un miedo que... No hay poder, hermano, ni siquiera para reprender la ansiedad que hay en los corazones. No hay poder ni siquiera para reprender, hermanos, a la preocupación, al temor, al miedo que muchas veces la gente tiene. No hay poder para eso. La gente vive en pastillas diabólicas. La gente se receta pastillas y peor se pone y peor se pone. Y las pastillas le dicen, mira, te vamos a quitar esto, pero te va a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y ¿sabes qué? No queremos que estés sano. Cuando te venga esto, tenemos otras también para quitarte eso. Pero con esta te van a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y después de eso, si te da eso, tenemos otras y para que tú compres y hay este y esto y otro. Y nunca quieren que te sanes, definitivamente. Es peligroso, hermanos, hablar por internet, por los medios, una verdad. Usted no puede decir verdades en el internet que no moleste el bolsillo de ellos. Ayer veía con tristeza un doctor, ni es doctor, un señor puertorriqueño que habla acerca del metabolismo. Ellos ayudaban a la gente que bajara. Este hombre descubre cómo eliminar el cáncer. Hermanos, descubrir eso es quitarle el negocio billonario a los doctores que están haciendo billones y billones de dólares solo por tener a la gente con cáncer a través de los alimentos, las latas que nos vienen con tantito plomo de la soldadura, lo abrimos, lo echamos ahí, el plomo es dañino, nos lo comemos y poco a poco vamos necesitando terapia del cáncer y nos vamos a gastar dinero aquí y allá, ellos están enriqueciendo y usted no puede decir una verdad. ¿Sabe qué le pasó al doctor? Le dio un ataque al corazón. Todos los que hablan la verdad y quieren ayudar a la humanidad les da un ataque al corazón. ¡Qué casualidad! Mi esposa acaba de descubrir, pues no, ella no lo descubrió, ella lo hizo, y es algo para que cuando tú te enfermes, tú te pongas una gotita de eso y te cure tu herida, tu quemadura, aquello, todo eso. Digo a mi esposa que no lo sepa de internet porque te puede dar un ataque al corazón y te vas a suicidar. Eso lo digo para mí, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que tiene poder es Dios para nuestras vidas. Él sí hace milagros, amén. Él sí hace milagros. Entonces ahora, hermanos, vamos nosotros a irnos, a transportarnos después de esta emoción de tener querer poder, al grado que Simón del Mago ofrecía dinero para poder tener ese poder, y el Señor dice, este poder no es por dinero. Qué tristeza que la gente se enriquezca con las cosas de Dios, pero eso no es por dinero. Dice, esto es un don de Dios y arrepiéntete y quizá Dios tenga misericordia. Pero los discípulos, el Señor les deja establecido perfectamente bien cómo van a hacer para que reciban ese poder en sus vidas. Y en Juan capítulo 14 dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando nosotros oímos de mandamientos, lo primero que hacemos, momento. No judaizantes, no me vengas a judaizar que a los mandamientos, que con eso te voy a salvar. Es cierto, nadie se salva por guardar los mandamientos, nadie. Por eso vino Jesús a morir en la cruz, para que fuéramos salvos. Ahora que somos salvos, los mandamientos son una bendición, porque nos frenan de hacer el mal, nos enseñan cómo vivir una vida cristiana y nos ayuda para desarrollarnos en nuestro crecimiento cristiano y recibir la promesa del Señor que dice, si me amáis, guardan mis mandamientos. Cuando ustedes me améis, ¿saben lo que significa eso? Si me amáis, es esto, hermanos.
Él es la Torá, Él es la palabra, Él es la instrucción. Y si nosotros amamos las instrucciones, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Esa es la promesa del Señor, que íbamos a tener una protección en nuestro templo, y lo que no se había logrado durante el famoso templo de Herodes, que por mucho tiempo se ostentó de belleza, ahí Dios no estaba. ¿Por qué? Porque ya Dios había escogido 120 templos para empezar a predicar la palabra y se llenaran las congregaciones de almas para Dios por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su palabra. ¿Cuál es? El Espíritu de verdad. El Espíritu que está basado en la palabra de bendita del Señor. Me da tanta tristeza de escuchar aún cristianos que desprecian, hermanos, los mandamientos del Señor, que dicen que eso no es de Dios, que eso era para los judíos, y lo menosprecian como si fuera algo fuera de lo común, como que no tiene relación. Si tú no amas la Torá, tú no puedes amar a Jesús. Si tú no amas sus instrucciones, Él dice, si me amáis, guarden mis instrucciones. Si me amáis, aquí mandamientos es Torá, guarden mi Torá. Si me amáis, dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. No puede recibir. Cuando yo les hablaba la otra semana del poder de Dios cuando se manifestó en mi vida, no es una regla que el Espíritu Santo se manifieste solamente de una forma. El Espíritu Santo viene siempre cuando la persona tiene el deseo de recibir a Jesús como su Salvador personal. El Espíritu Santo está ahí para entrar en esa persona, manifestarse en ella, vivir con ella, guiarla siempre y manifestarse en su vida. Eso lo hace Dios porque Él así quiere, a Él se le antoja así y Él hace como Él quiere. Siempre recuerdo el testimonio de un hermano allá en la iglesia cuando yo era estudiante. Llegaban ahí los borrachitos allá en la Merced y los hermanos metían a los borrachitos ahí, a los indigentes los metían allí y para dar la palabra del Señor. A uno siempre lo metían ahí y a fuerzas, y él entraba y ahí estaba. La palabra fue haciendo efecto en su vida, y un día lo meten hasta enfrente. Un día sábado era día de Pentecostés, día de aposento alto, lo llevaron hasta el frente. Los hermanos llenaron aquello, cuando vio estaba lleno eso, pero lleno, hermanos, de hermanos llenos del poder del Espíritu Santo, y miraba por un lado y miraba para otro lado, y todos hablando en otras lenguas y gozosos en los rostros, sudando y llenos del poder de Dios, brincando y saltando. Y aquel borrachito dice, Señor Jesús, dice, no seas malo, échate un brinquito para acá. Y hermanos, una oración así de ese tamaño, de repente se levanta hablando en otras lenguas, gritando, confesando a Jesús como su Salvador, y aquellos se quedaron increíblemente admirados que este borrachito venía borrachito y ahora está hablando en otras lenguas. Dios hace lo que Él quiere, hermanos. Dios hace lo que Él quiere. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer en nuestras vidas sin poder? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a decir, ustedes no están de acuerdo con el gobierno, con los gays, con las lesbianas y eso, los vamos a cerrar y se van a ver. No importa, hermanos, pero no vamos a ceder nuestros derechos que dice la palabra del Señor para sostenernos firmes en la palabra del Señor. Esto que digo lo puede usar el enemigo en mi contra, pero no importa, hermanos. Nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor porque amamos al Señor y amamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? En Pentecostés levantó 120 templos. 120 templos llenos del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Aleluya, gloria a Dios. No les voy a decir como aquel, ay, sí, mira, tan chismoso que eres, tan malvado que eres, tan grosero que eres, tan perverso que eres, con todo lo que dices, todo lo que haces. No demuestra que ese es el Espíritu de Dios. Pero no, hermanos. Dios
era su deseo en el monte Sinaí, como les he repetido, guiar al pueblo por medio de su espíritu, derramar su espíritu sobre ellos. Ahora que encuentra 120 templos, Pablo les dice a los corintios, haciéndoles recalcar su compromiso con Dios, para que ellos, que eran una de las iglesias que tenía más dones que cualquier otra iglesia, supieran que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Y le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En dónde mora el Espíritu de Dios? En vosotros. ¿Cómo, hermanos? Cuando nosotros profanamos ese templo, cuando nosotros no cuidamos ese templo, cuando nosotros no nos preocupamos de cosas espirituales en nuestras vidas, pero sí nos ocupamos de nuestra carne, de nuestro estómago, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos pecaminosos, no dejamos que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestras vidas. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un niño, siempre se acerca a donde le hacen buena cara. Pero si ustedes lo rechazan a través de su forma de vivir, Dios va a irse de ahí. ¿Saben qué pasó, hermanos? Cuando el pueblo de Israel profanó el templo de Dios en el libro de Ezequiel, dice que la presencia de Dios se fue. La presencia de Dios se fue. Y qué triste, hermanos, cuando esto sucede en la vida de una persona, en la vida de una iglesia. Dice la Biblia, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si ustedes, hermanos, yo sé que ustedes son inteligentes, les gusta el internet y el Facebook y todas esas cosas, vayan a ver, hermanos, en la vida espiritual, ¿por qué causa la gente muere de cierta enfermedad? Vayan a ver, porque hay personas que están sufriendo cierta enfermedad, porque esa clase de enfermedad está asociada a su vida pecaminosa de esa persona, la cual se manifestará a través de la enfermedad. Yo no les voy a decir algunas que sé, pero ustedes que son inteligentes, vayan y vean por qué es que hay esta enfermedad en mi vida. Amén. Entonces, hermanos, recordemos esto. ¿Para qué queremos el poder de Dios en nuestras vidas? Hay personas que no quieren que su templo sea lleno de Dios. Tienen una actitud para Dios pésima, hermanos. Cuando se habla la palabra de Dios, se hacen los dormidos, se hacen los desentendidos. ¿Qué es eso? Oh, yo amo a Cristo, gloria a Dios. Oh, yo tengo sus dones espirituales en mi vida, el amor, la paciencia. Eso son puras palabras, hermanos. La vida llena del Espíritu Santo se mira no como es, se mira cómo nos tratan, se mira cómo vienen hacia nosotros, cómo nos compadecen, se mira a través de la compasión hacia otros, no por ellos, no, ellos no están diciendo, ay, qué santo soy, qué humilde soy, no, ellos están soportando la soberbia de otro, la altivez de otro, la calumnia de otro, sin decir nada, orando a Dios para que esa persona se arrepienta y pueda venir al reino de los cielos. Esa es una persona que podemos decir está llena de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros sepamos esto, ¿ok? Jóvenes, señoritas, niños, hermanos, ancianos, todos ustedes, cuando han recibido a Cristo en su corazón, ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, toca a ustedes cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando el enemigo viene a nuestras vidas, logra profanar nuestro templo, entonces nos vemos en graves problemas en nuestras vidas. Cuando el templo de Israel estaba antes de que Cristo viniera, 400 años antes, 300 años antes, los griegos conquistaron Israel, hermanos, llegaron al templo de Dios, profanaron el templo de Dios y los judíos sabían bien que su templo había sido profanado. Yo no sé cuántos de ustedes saben que su templo ha sido profanado, pero ellos sabían que su templo había sido profanado porque obligaron a judíos helenistas, a judíos que se habían vuelto a los griegos, que sacrificaran un cerdo en el templo de Dios. Y ellos sabían que
en el templo de Dios no puede entrar ningún cerdo, ninguna cosa sucia. Ellos lo sabían, lucharon y lucharon y lucharon hasta que finalmente lograron derrotar a los griegos y limpiaron todo aquello, tiraron esos altares, los quemaron por allá y trajeron nuevos altares para dar la honra y la gloria del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes saben que su templo ha sido profanado, y su templo se profana cuando ustedes le meten cosas inmundas dentro de ustedes. Piensen cuando ustedes están viendo algo. Esta mañana, no quiero ser exagerado, hermanos, solamente quiero decirles mi sentir. En el periódico el día domingo vi una foto de un malvado, yo no sé quién será, pero estaba vestido de niña, está anunciando productos de niña, de mujeres. Y cuando lo veo en mi periódico, me da un asco, hermano. Agarré el periódico y le echo al excusado. Ahí es donde tienes que estar. Nosotros no podemos dejar que se profane nuestro templo por lo que miramos, por lo que oímos. No, hermanos, no dejemos que se profane nuestro templo con nuestros pensamientos, con nuestra boca. Que no se contamine nuestro templo. Porque si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Diga, yo soy santo. Dígalo, hermano. ¿Sabe qué significa santo? Apartado. Yo soy apartado para el reino de Dios. Mi templo será cuidado de acuerdo a la bendita palabra de Dios, y no le voy a dar lugar al diablo para que ninguna cosa sucia entre a mi templo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aunque no digan amén, hermanos, así es la cosa, amén. Dice, en aquel día vosotros me conoceréis, porque yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ay, esto se oye maravilloso, hermano. ¿No se les hace a ustedes esto maravilloso? Mira lo que sigue. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Ahora ya va a tener más respeto por la Torá. Ahora ya va a tener más respeto por los mandamientos de Jehová. Ahora ya va a tener más respeto por la ley de Moisés. Ahora ya va a tener respeto más por el Antiguo Testamento. Dice, el que me ama, dice, será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Ahora entiende usted en dónde mora el Espíritu Santo de Dios? Mora en su corazón, hermanos, mora en su vida. Por eso la importancia de saber que nosotros somos el templo de Dios y que el deseo de Dios fue habitar en medio de su pueblo, adentro, aquí en su corazón. Es lo que dice la palabra. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Algunos no creen que Jesús enseñó la Torá, la ley. Ellos no creen. No. Es otro rollo. No. Él dice, yo solamente les hablo lo que mis padres ya les habló en el monte Sinaí. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. ¿Ok? Para que entiendan, para que sepan. Pero si yo me voy, la siguiente generación no importa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Hermanos, Él os recordará todas las instrucciones, Él os recordará toda la Torá, Él os recordará todos los dichos de mi Padre. Pero si no los lees, ¿qué te va a recordar? Dime, ¿qué te va a recordar? Si no lees la palabra, si no te llenas de la palabra, ¿qué te va a recordar? Él dice, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Así es que, hermano, es tiempo de que la iglesia vuelva
al principio. Es tiempo que nosotros entendamos que somos el templo del Espíritu Santo. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él en el infierno. La persona que destruye el templo de Dios se va a morir. Y se va a morir prematuramente porque contaminó su cuerpo, pecó delante de Dios, se cortaron sus días, se acortan sus días, destruye el templo de Dios a través de todo lo que le mete a su cuerpo, y todavía usted destruye el templo y Dios lo va a destruir en el lago de fuego y azufre, porque ahí irán todos los que profanan el templo de Dios. Es tiempo que empiece a pensar en su vida, que el Espíritu Santo de Dios pueda grabar este mensaje en su corazón, y cuando usted vaya a hacer una cosa mala delante de Dios, se acuerde, eres templo del Espíritu Santo. Cuando vayas a hablar de alguien más, recuerda, no le pongas cosas inmundas a tu templo, porque esto es pecado delante de Dios. No oigas las murmuraciones, los chismes, no los escuches, porque tú les estás poniendo profanidad a tu templo. Quiero que se pongan de pie. Me faltan algunos textos, pero voy a dar este último. ¿Saben ustedes que ya no se ha oído en Estados Unidos, en el mundo, un avivamiento como el que hubo en Azusa, California? ¿Saben ustedes que ya no se ha oído ese mover del Espíritu Santo en las iglesias? Fuimos invitados para ir a Corea, para estar unos 15 días allá, ir a todas las iglesias de Corea, no a todas, pero algunas iglesias de Corea, y ver cómo se está moviendo el Espíritu Santo en Corea. Hermanos, Corea es uno de los países con más cristianismo, existe la iglesia más grande del mundo, y muchas megas iglesias existen bajo el poder de la palabra del Señor. Pero hermanos, aún no se ha levantado una iglesia o un poder del Espíritu Santo como el de Azusa. El que recibió, hermanos, la promesa del Espíritu Santo en Azusa era un hermanito de color. ¿Se imaginan, hermanos, la grande barrera que había hace 100 años en California con los morenitos? Si ahorita hay, en aquel entonces. Pero ¿saben qué, hermanos? Poco a poco los güeros fueron doblando sus manos porque oían lo que estaba sucediendo en Azusa, California. Y venían de Kentucky, del norte, de todo el este, del oeste, venían, ¿qué está pasando en Azusa, California? Y la gente que venía con esa expectativa de ser llena del poder del Espíritu Santo, al entrar, hermanos, al templo, al entrar solamente al templo, el Espíritu Santo venía sobre sus vidas. Eran cristianos que ya habían recibido a Cristo por allá, pero cuando ellos llegaron a California y entraron al templo, hermanos, el Espíritu Santo caía con un poder de manera, hermanos, que de ahí se habla de los santos rodadores, porque caían bajo el poder del Espíritu Santo y empezaban a dar vueltas por toda la iglesia llenos del poder del Espíritu Santo. ¡Qué increíble! Hace unos años se llevó una campaña en un lugar en Costa Rica. Hermanos, esa noche se cantó un canto que dice: ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu. Es todo. Este fue el tema de esa convención. Toda la santa noche se pasaron cantando ese canto. Y de repente el Espíritu Santo tomaba uno, tomaba otro, y otra vez: ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 todo el tiempo. Y poco a poco todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quizá no todos, pero ese fue el tema. Hermanos, ¿cuándo va a llegar ese día que cuando oremos este lugar tiemble? ¿Cuándo nos quitaremos esa indiferencia? ¿Cuándo nos quitaremos ese mal sentir de que alguien le estorbe, que alguien lo mire mal? ¿Cuándo va a pasar eso? Dice la palabra bendita de Dios que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló.
¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a temblar nuestra vida? Dice que el lugar donde estaban sentados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Como el Espíritu les daba que hablasen, el poder de Dios se movía en la gente. Por desgracia, habemos otros muy melancólicos, algunos otros muy soberbios, que no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, y tenemos diferentes, ¿cómo se dicen los caracteres cuando hay coléricos? Y cuando existe el colérico, el melancólico, se me olvidaron, se me borró de la mente, pero existen diferentes caracteres, ¿ok? Diferentes caracteres. Pero usted vaya a una iglesia de morenitos, nomás vea cómo los africanos alaban a Dios. Es su carácter de ellos. Ellos salen a alabar al Señor, llevan palos, llevan cazuelas, llevan todo, salen a la casa de Dios contentos y alabando a Dios. Esa es su forma de alabar a Dios. Algunos no, algunos son más bautistas, más episcopales, más calmaditos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega, usted puede ver la iglesia misionera, la iglesia metodista de Chile, es una de las iglesias más llenas del poder de Dios en Chile, para mi forma de sentir, que cualquier otra. ¿Por qué? Porque han vencido el legalismo, porque han vencido el ritualismo. Aquí si alguien empieza a orar fuerte, rápido alguien lo puede mirar y lo puede intimidar. Ay, me están mirando. Olvídese, hermano. Vamos a dejar que el Espíritu Santo caiga sobre esta congregación y este lugar tiemble en el nombre de Jesús. Las almas van a venir cuando este lugar tiemble y arda como fuego. Eso puede suceder en nuestras vidas cuando nosotros creamos a Dios. Indonesia, 1950, el Evangelio llegó a ese lugar. Hermanos, están en los escritos de la policía. La iglesia de Indonesia se llenó de fuego. Llegaron como 10 carros de bomberos para apagar a ese lugar, hermanos, que estaba lleno de gente. Ese lugar ardía, hermanos. Y todo el pueblo y toda la gente supo que ese lugar estaba ardiendo. Cuando llegaron y entraron, no había nada. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba en Indonesia. Qué triste, hermanos. Indonesia es el país que más musulmanes tiene, porque el Espíritu Santo de Dios lo echaron fuera de ahí, de Indonesia. Todavía hay iglesias buenas, amén, todavía hay. Pero lo que quiero decir, que necesitamos pensar en el día de Pentecostés por lo menos, y decir, Señor, perdóname, échate un brinquito, nada te cuesta. El Señor puede hacer este día grandes cosas. Dijo Federico, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Yo también lo creo, Federico. Cuando nosotros preparemos nuestro templo, cuando el pueblo pecó delante de Jehová, dice Ezequiel con mucha tristeza, el Espíritu Santo de Dios se fue y se quedó vacío el templo. ¿Cuántos corazones vacíos no hay en ese día? El día de Pentecostés el templo se llenó del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Abre tu corazón, abre tu vida, permite que el Espíritu Santo caiga sobre tu vida, tiemble este lugar y que se vea que tú tienes los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu a través del trato con otros. Así podrás demostrar que tú eres llena del Espíritu Santo, llena de los frutos del Espíritu, llena del poder de Dios. Y es más, hasta hablarás en otras lenguas, como el Espíritu de Dios te dé que hable. Yo tengo amigos samoanos. Mi esposa iba a ir a Samoa y una noche la escuché hablando Samoa. Y dije, ¿cómo sabes tú esas palabras en Samoa? Dice, no, yo estaba orando, estaba hablando en samoano, hermanos, preparándole a Dios para ir a Samoa. No se logró ese viaje, pero yo recuerdo haber ido a un servicio
estaba un judío ahí, hablaba hebreo, estaba haciendo cosas malas delante de Dios en esa familia. Mi esposa empezó a hablar en otras lenguas y aquel judío se puso como 80, hermanos, de incómodo, porque mi esposa estaba hablando en hebreo, exhortándole de lo malo que él estaba haciendo en esa casa. Al otro día se fue y nunca apareció. Los dones del Espíritu Santo se hacen visibles en la iglesia a través de la preparación. Pídele al Señor, Señor, dame un don en mi vida, que yo tenga ese don, que yo posea ese don de tu Espíritu Santo. La palabra profética, la palabra de sabiduría vendrá a sus labios y seremos guiados a través de esa palabra. Dios quiere llenarnos y quiere hacer algo en nuestras vidas. Vamos a orar. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Bueno, la búsqueda de poder del hombre ha llegado a tal magnitud que en estos momentos el enemigo de nuestra alma ha desarrollado una ciencia tremenda, porque el deseo del hombre es querer tener poder. Dios quiso darle ese poder, no ese poder, sino Dios quiso darles poder en el monte Sinaí para su pueblo, para hacer grandes cosas, grandes señales, grandes prodigios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus apóstoles, como ha sucedido en algunos lugares en el mundo, y lo que sucedió en Azusa y lo que puede suceder en cada congregación que le crea a Dios. Saben que los hombres, como Simón el Mago, que quieren tener poder para sus beneficios, en nuestros días es muy popular el querer buscar poder. ¿Por qué creen ustedes que las caricaturas que hay siempre todos quieren ser el ganador, quieren ser el que más haga éxito, el que más tenga éxito en la guerra, quieren ser los que más matan, quieren tener poder en sus vidas? Bueno, pues ese poder lo están desarrollando la ciencia al grado de que ese poder maligno y perverso y que va a tomar posesión de las mentes y de los corazones de las personas, que se implanten ese engaño de Satanás que le implantarán en sus cerebros, de manera que al tener ahí, ustedes pertenecen completamente a Satanás. Pero eso sí, el poder satánico se dejará ver en sus vidas. ¿Cómo? A través de que con la mente podrán prender la televisión, con su mente podrán abrir la computadora, con su mente podrán dictar a la computadora qué haga, qué escriba, qué diga, y ella lo podrá hacer con su mente, porque ese poder satánico se está desarrollando en el mundo secular para destrucción de todas aquellas almas que quieran obtenerlo. No ha salido todavía, pero muy pronto saldrá, y ya me imagino la lista de personas que estarán afuera, las líneas de personas que querrán tener, porque ya no, cuando entren a los lugares que hay que abrir con llave, ya no la van a necesitar, nomás llegan, se abre automáticamente. Cuando ustedes se sientan en la televisión, le dicen a los canales qué canales quieren, le obedecerán, escribirán con el pensamiento, y todas las cosas le obedecerán a través del pensamiento. Y qué maravilla. Ese es un poder satánico. El poder del Espíritu Santo es para manifestación de Dios en nuestras vidas. La gente verá que Dios está en nuestro corazón. La gente verá que Cristo está en nuestras vidas, que el Espíritu Santo del Señor está sobre nosotros. Y cuando eso sea, las obras portentosas que hizo nuestro Señor Jesucristo serán hechas por su pueblo, porque para vosotros, dice el Señor, es la promesa. Así es que Él ha prometido ese poder en nuestras vidas. Serán milagros, sanidades, prodigios. A través de ese poder se predicará la palabra, se alcanzarán las multitudes y todos daremos gloria a Dios, porque ese poder no es de nosotros, ese poder viene de lo alto. Pero, dice la Biblia, si me amáis, entonces guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis porque será en vosotros y estará en vosotros. Y eso es de lo que se trata toda la fiesta de Pentecostés. La promesa, el pacto de Dios que iba a ser renovado a través de su palabra bendita en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Los uniría y sería un solo pueblo, y Él dice que derramaría agua sobre el secadal, ríos sobre la tierra árida, y dice, y mi espíritu derramaré sobre ti
y sobre tu generación. Y eso es lo que más me alegra el corazón, que mi generación pueda ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, yo sé que esto es emocionante, pues es emocionante. Para mí ha sido una emoción tremenda predicar este mensaje, y yo siempre recuerdo ese día que el poder del Espíritu Santo vino a mi vida, cambió, transformó. Gracias a eso todavía estoy aquí. Que he tenido caídas, que he ofendido a Dios, sí es cierto, pero el Espíritu Santo ha traído convicción a mi vida. Algo no está bien en ti, y qué bueno que el Espíritu Santo mora en mí. Es que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hawái para Cristo. Dios les bendiga.